Algunos dicen que la historia no es importante, pero es una gran mentira. Es súper importante porque permite entender por qué somos como somos y por qué estamos como estamos. Hablemos por ejemplo de la Revolución de Octubre de 1944 y nos daremos cuenta de que tiene mucho que ver con lo que pasa actualmente. También veremos que las palabras Estados Unidos, empresarios, iglesia y comunismo hicieron como ahora una mezcla terrible para la historia de Guatemala. Gracias a privilegios otorgados por los gobernantes de turno, en particular Manuel Estrada Cabrera, presidente durante 22 años, y Jorge Ubico, presidente durante 14 años, Guatemala se fue convirtiendo en una finca donde se sembraba café y banano, mucho banano. Lo sembraba la United Fruit Company, que ahora es Chiquita Brands. La misma empresa era la propietaria de enormes extensiones de tierra en Izabal y en la costa sur, de la red de ferrocarriles, de la empresa de electricidad y controlaba los puertos y el correo, que sí existía. Bien lo dijo Luis Cardosa y Aragón, hasta 1944 fuimos un estado dentro de una compañía extranjera, una banana republic con la libertad de Jonás en el vientre de un monstruo. En el primer periodo de la revolución, el de Juan José Arévalo, se apoyó fuertemente la educación, se creó el Código de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se empezaron a sentar las bases de un país menos dependiente de intereses extranjeros. Después fue electo democráticamente Jacobo Arbenz Guzmán, durante cuyo gobierno se impulsaron las acciones más serias para corregir la desfavorable posición del Estado frente a la United Fruit Company. Entre ellas, recuperar los puertos, competir desde el Estado en la generación de electricidad y construir la ruta al Atlántico para tener una alternativa al tren de la frutera. Pero se atrevió a tocar lo más importante, la tierra, o sea, el medio de producción por excelencia más en ese momento. A través de una novedosa reforma agraria se repartieron las tierras ociosas entre campesinos pobres, permitiendo, junto con las leyes laborales impulsadas por Arévalo, la formación de sindicatos de campesinos que empezaron a tener poder e influencia en la vida nacional, algo que no fue del agrado de la clase dominante, para variar. Además, para más enojo de los empresarios y de la frutera, el Estado pagó por las tierras que les quitó el precio por el que ellos mismos las habían inscrito. Y como desde aquel entonces ya era una mala costumbre robarle al Estado mediante ese mecanismo, las inscribían a un precio más bajo para pagar menos impuestos, por lo que salieron perdiendo. Para atacar al gobierno, a Arbenz lo acusaron de comunista y de querer imponer una agenda a favor de la Unión Soviética. La Iglesia Católica y el gobierno estadounidense acuerparon la campaña de desinformación y participaron creando un pequeño ejército de mercenarios que finalmente invadió Guatemala. Los hermanos John Foster Dulles y Allen Dulles jugaron un papel determinante en la historia, pues además de que eran accionistas de la United Fruit Company, ejercían cargos súper importantes en el gobierno de Estados Unidos. El primero como secretario de Estado y el segundo como jefe de la CIA, que tiempo después, supimos, organizó la operación PB Success para derrotar a Jacobo Arbenz y para lo cual hasta utilizaron aviones estadounidenses. El embajador norteamericano de aquella época, John Peurifoy, no se andaba con rodeos y amenazó a los militares afines a Jacobo Arbenz que si apoyaban la revolución invadirían Guatemala. Y lamentablemente le creyeron. Al final de cuentas, casi nadie defendió la revolución y hasta el propio Jacobo Arbenz prefirió renunciar, según él, para evitar la destrucción de Guatemala. Mi gobierno ha sido acusado de ser de naturaleza comunista, sin que hayamos podido desvanecer que no lo es, aun cuando hemos empleado todos los medios para convencer a los elementos reaccionarios del mundo de que lo sostenido por los círculos gobernantes norteamericanos es una patraña. He tomado una decisión de enorme trascendencia para nuestra patria, en la esperanza de detener la agresión y devolverle la paz a Guatemala. He determinado abandonar el poder. Una circunstancia que hasta el propio Che Guevara, que por esa época pasaba por acá, se lamentó diciendo: no pensó Arbenz que un pueblo en armas es un poder invencible. Pudo haber dado armas al pueblo y no quiso, y el resultado es este. Y lo que vino después de la contrarrevolución es una noche larga para Guatemala que todavía lo oscurece todo. El recuerdo de la revolución y los gobiernos militares serviles y autoritarios crearon condiciones para el inicio de la guerra interna y la represión desde el Estado que le costó la vida a más de 150,000 personas. Guatemala dejó de pensar en un modelo de desarrollo que beneficiara a todos y se profundizó la pobreza y la desigualdad, trayendo como resultado el fracaso que somos hoy en día. Y claro, Guatemala lamentablemente siguió siendo una finca, pero al beneficio de otros.